Hola a todos, el día de hoy quiero platicarles la diferencia que hay entre los sentimientos y las emociones y, por supuesto, hablar de algunas palabras que se desprenden de este tema. Comencemos. La palabra emoción viene del latín ex movere, la acción de moverse fuera de un lugar, como remover o sacudir. Una emoción nos saca de nuestro estado habitual y nos impulsa a actuar, pues ha sacudido nuestro ánimo. Del verbo movere viene la palabra conmoción, un abrupto cambio de ánimo causado por una sorpresa, es decir, mover por completo, todo junto. La palabra motivo es la causa o razón de un movimiento. Necesitamos un motivo para accionar o reaccionar, ¿cierto? La palabra momento es una especie de abreviatura por movimentum. ¿Cuánto dura un momento? El tiempo que dura un movimiento, un impulso, es decir, un tiempo breve. Y si me esperan un momentito, será aún más breve. Entonces, retomando la emoción para compararla con el sentimiento, recordemos que la emoción nos mueve. En cambio, el sentimiento únicamente se siente, y sentir es el resultado de percibir una sensación que llega por los sentidos. Entonces, el sentimiento es la reflexión que esta percepción conlleva. Las lenguas romances dieron otro significado a sentir. Por ejemplo, en italiano y catalán significa oír, en francés significa oler, percibir e incluso tocar. Decimos que tenemos buen olfato cuando nuestro presentimiento por alguna situación es acertado. Así que la palabra consentir significa estar de acuerdo con la percepción del otro y disentir, apartarse de esa percepción, es decir, no estar de acuerdo. Es curioso utilizar estas palabras para definir consentir y disentir, pues la palabra acordar significa poner el corazón hacia otro, acercarlo, y discordar significa separar el corazón del otro. La concordia es el resultado de unir los corazones y la discordia de separarlos. La palabra cordial significa lo relativo o referente al corazón. ¿Sabías que la palabra recordar significa volver a pasar un hecho por el corazón? Las emociones son respuestas químicas y neuronales. Los sentimientos, en cambio, son la evaluación consciente de esas emociones. Por eso, las emociones son efímeras y los sentimientos duraderos. Veamos los diferentes sentimientos y emociones. Mientras que la alegría es un sentimiento, la euforia, como emoción, nos hace brincar y saltar, reír a carcajadas, pues es una emoción que lleva bienestar con exceso de energía. De la raíz foro tenemos palabras como semáforo y fósforo, el que lleva señales, es decir, nos indica si seguir, si tener cuidado o detenernos, y fósforo, el que lleva luz. Como vimos, las emociones nos provocan un movimiento externo. Veamos otro ejemplo. El miedo podemos manejarlo, pero el pánico no. Este nos hace gritar, correr, llorar. La palabra pánico toma su nombre del semidios Pan, deidad de los bosques y selvas, de los pastores y los rebaños, de la fertilidad y la sexualidad masculina. Pan se dedicaba a perseguir a las ninfas para seducirlas. Formaba parte del cortejo del dios Dionisos, llamado Baco entre los romanos. Era cazador, curandero y músico. ¿Han escuchado sobre la flauta de Pan? Pan representaba a toda la naturaleza salvaje. Se le atribuía el origen del miedo enloquecedor. Su aspecto era mitad humano y mitad animal caprino. En la parte inferior contaba con patas con pezuñas. De su frente salían dos cuernos que daban un aire bestial a su aspecto. Justamente por esto, el cristianismo tomó su figura para representar al diablo. Entre el amor y la pasión, ya comentamos en el video anterior que la pasión nos hace sufrir, nos enloquece, al grado que por ella podemos cambiar nuestra vida misma. Por último, les contaré sobre otra emoción,
El entusiasmo. La palabra significa abundancia de Dios en el interior, lleno de Dios. Se trata de una exaltación del ánimo, un fervor interior, quizás una inspiración divina, un arrebato o un éxtasis, un estar poseído por Dios o por los dioses, ya sean Ares, el dios de la guerra, o Pan, el lujurioso seductor, o Eros, el dios del amor sexual u otro. Se necesita estar entusiasmado para ir a la guerra, para hacer el amor o cualquier otra actividad humana que requiera una gran cantidad de energía. En la antigüedad se llamaba entusiasmo a la agitación interior, las sacudidas de los nervios, las contracciones violentas del corazón, la perturbación de las entrañas, las contorsiones de las pitonisas de Delfos, sacerdotisas de Apolo, al momento de recibir el espíritu de Apolo y prepararse para pronunciar el oráculo, es decir, las respuestas del dios a las preguntas que los consultantes hacían en el templo. En el siglo XVII llamaron entusiasmo a cualquier actitud religiosa que mostrara la presencia de Dios en sus criaturas. Después significó una especie de fanatismo o deslumbramiento fascinador que recaía sobre temas políticos, religiosos, sociales, morales, bélicos, democráticos, etc. Hoy día se pueden inducir estos trances divinos a partir de la ingesta de enteógenos, o conocidos como alucinógenos, sustancias que provocan u originan un estado alterado de conciencia, provocando la sensación de que un Dios nos ocupa, está dentro de nosotros. De la raíz teo tenemos palabras como teología, el estudio de Dios, y ateo, que no cree en Dios. La raíz geno, que significa origen, ya vimos la palabra patógeno, que origina enfermedad, y conocemos muy bien la palabra génesis, que trata sobre el origen del mundo. Por hoy ya han sido suficientes palabras para considerar. Hasta pronto.